Sean bienvenidos a este encuentro con Jesús en la celebración eucarística de este sábado de nuestra semana sexta de la Pascua. Próximos ya para llevar nuestra Pascua a ese momento culminante de la ascensión de Jesús. Hoy, como buenos discípulos, unidos a los apóstoles, abramos nuestro corazón para recibir esas grandes enseñanzas que Jesús, nuestro Maestro, nos da como fuerza de vida nueva. Pueblo redimido por Dios, anuncia las maravillas del Señor, que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo, resucitado, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Puestos ahora en la presencia de Dios y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer con humildad nuestros pecados. Pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas. Tú que al resucitar has renovado todas las cosas, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten Señor, piedad de ten piedad de nosotros. nosotros. Tú que nos llamas a transformar nuestra vida y el mundo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Presenten sus intenciones y necesidades a Dios. Hoy vamos a pedir por la salud de Carmen Juárez Jiménez. Pidamos por nuestros hermanos difuntos, por Fray Abelardo Aranda Echeverría, Carmen Fernández Ángeles, en el cabo de años de su fallecimiento, Carmen Pérez de Raya, María Asunción Soria Rivera, Isaac Gamboa y por su familia, Hortensia Romano Salgado y Fernando Martínez, y por las intenciones de todos y cada uno de ustedes. Señor Dios, cuyo Hijo al subir a los cielos se dignó prometer a sus apóstoles el Espíritu Santo, concédenos que así como ellos recibieron los dones para proclamar de muchos modos las celestiales enseñanzas, así también nos otorgues a nosotros los dones espirituales por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de haber estado en Antioquía algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío, natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Efeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor, y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho, con la ayuda de la gracia, al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando, por medio de las Escrituras, que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es el Rey del universo, aleluya. Dios es el Rey del universo, aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra Rey supremo. Dios es el Rey del universo, aleluya. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Dios es el Rey del universo, aleluya. Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios, Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, por encima de Dios, por encima de todo está Dios. Dios es el Rey del universo, aleluya. 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 Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa.
Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pues estamos llegando dentro de nuestro tiempo de Pascua a uno de los momentos grandes, importantes, como es precisamente ese momento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Mañana, pues, Dios mediante, nuestra Pascua, es decir, ese misterio de ese paso de Dios, de su Hijo Jesús, desde la muerte a la vida, y cómo nos invita también a nosotros a vivir la Pascua, desde ese misterio de muerte a vida en Cristo, pues estaremos preparados, pendientes para llegar a ese momento culminante. Ciertamente no se acabarán las fiestas de la Pascua, continuarán todavía por una semana más, pero fíjense entonces cómo la Pascua tendrá como ese momento de clarificación. Necesaria era entonces la ascensión de Jesús para que todos nosotros en Él podamos también subir al cielo, como la Virgen Santísima en el misterio de su asunción gloriosa. Pero es importante en este sábado sexto de nuestra Pascua, pues poner atención a lo que nos enseña nuestro Maestro y Redentor Jesucristo, nuestro Señor, quien nos revela cómo tenemos que aprender a vivir nosotros este misterio de la Pascua que nosotros vivimos desde el misterio de nuestro bautismo. Cómo mantener vivo entonces ese ánimo, ese espíritu de ser hijo de Dios, pasando de la muerte a la vida en Cristo. Pues precisamente, hermanos, aunque vivimos en esa realidad del tiempo, con todas estas realidades que nosotros tenemos que ir aprendiendo a vivir, entonces tenemos que aprender a vivir, podemos decir así, en Cristo nuestro Señor. La vida cristiana es la vida común de todos y cada uno de nosotros, pero es un vivir como hijos de Dios en Cristo en la fuerza de su Espíritu Santo. Y es vivir entonces abiertos, mirando como Jesús al Padre Celestial. Descubrir entonces esa unión profunda del Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Es como esa luz que debe guiarnos a nosotros, esa estrella maravillosa que se convierte como en esa estrella polar que debe orientarnos en nuestro caminar. Y en nuestro caminar entonces vivir en la fe y en la fuerza del amor guiados por el Espíritu.
Y por eso entonces, como nos dice nuestro Señor Jesucristo, vivir en esa actitud de oración. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Por eso nos dice: yo les aseguro, cuanto ustedes pidan al Padre Celestial en mi nombre, Él se lo concederá. ¿Por qué? Porque nos dice Jesús: porque ustedes me han amado, y por esto, porque me han amado, mi palabra, mi mandamiento está en ustedes. Y fíjense, hermanos, mucho me llama en este día. Creo que uno de los puntos que nos revela nuestro buen Dios. Dice: porque me han amado y han creído que yo salí del Padre. Yo salí del Padre, dice Jesús, y vine al mundo. Esta dimensión geográfica en su primer momento, en su primera acepción, y vino también al encuentro del hombre caído en el pecado para redimirlo, para enseñarle el camino pues, de la redención, de la vuelta al Padre. Pero ciertamente ahí está la libertad de cada uno de nosotros, de dejarnos evangelizar creyendo que Jesús viene del Padre, amándolo con todo el corazón y aprendiendo a vivir como el don de la fe, ese don de la fe que nos da, y guiados así entonces por el Espíritu, aprender a caminar en Cristo, a vivir desde Cristo, a poner toda nuestra vida en ese modo muy específico de ser. Por eso nos dice nuestro Señor: ya no les voy a hablar en parábolas, por medio de ejemplos tomados de la vida cotidiana y en los cuales nosotros vamos sacando esa enseñanza de acuerdo a nuestra condición y a nuestras necesidades, sino que dice: ahora les hablaré abiertamente del Padre. Entonces, cuando se vive en esa intimidad, en ese encuentro con Jesús, se ve entonces la presencia viva del Padre. Él está en mí, como dice Jesús, y yo estoy en Él. Y por eso el que me ve, como decíamos anteriormente, el que me ve a mí, ve a mi Padre. El que me ama a mí, ama a mi Padre. El que me escucha a mí, escucha a mi Padre. Ese es el fundamento de toda nuestra vida. Es la forma entonces de aprender a vivir en medio del mundo, bajo esa guía del Espíritu que nos promete. Por eso, queridos hermanos, pues fíjense qué hermosa revelación nos da la fuerza de nuestra vida cristiana. Creer en Jesucristo y aprender a ser como Él, vivir, llevarlo en la mente y en el corazón. Y desde Él entonces, pues llevar nuestra vida en esa confianza. Y recuerden ustedes cómo los santos evangelios nos narran cómo Jesús en determinados momentos del día buscaba aquel momento de apartarse de las realidades en las que estaba viviendo y buscaba ese momento de encuentro, de intimidad, de diálogo con el Padre. Es lo que se llama la vida de oración de Jesús. Impresionante. Llama la atención a los apóstoles. Y por eso le dirán: enséñanos a orar. Es decir, enséñanos a ir al encuentro del Padre como tú lo haces. Y por eso entonces Jesús les enseñará y nos enseñará también a nosotros
la oración bellísima del Padre Nuestro. Esa oración que ciertamente nos enseña a nosotros en Cristo cómo tenemos que acercarnos a Él, al Padre, en Cristo. Como hijos muy amados, fortalecidos y sostenidos con el don de su Espíritu. Y entonces, fíjense ustedes, la vida cristiana es un mirar a Dios, la cercanía de Dios, esa transparencia de Dios. ¿Dónde está Dios? En todos lados, en todo momento. ¿Cómo podemos orar? ¿Cuándo tenemos que orar? En los momentos en que tú sientes ese encuentro con tu Padre y cuando ves la necesidad, entonces, como Jesús, acércate al Padre, invócalo. Él está allí presente y manifiéstale. Padre Santísimo, por tu Hijo Jesús, nuestro hermano Salvador, yo te pido, yo te suplico. Entonces es vivir en la conciencia de ser hijos que se encuentran con su Padre y ven su gran necesidad, y entonces vivimos ciertamente en esa dimensión de la fe. El Padre entonces nos dará, por el amor de su Hijo y en la fuerza de su Hijo, las gracias que nos convienen a nosotros para vivir dignamente en la presencia de ese reino de amor del Padre. Por eso en esta vida, queridos hermanos, tenemos que aprender a vivir. Los apóstoles viven esa plenitud. Hoy nosotros somos llamados a vivir en esa plenitud de vida, en esas palabras que Jesús dijo a sus apóstoles en aquella sobremesa de despedida. Hoy se convierten para nosotros en esa fuerza que nos debe también animar y mover. La vida está, toda nuestra vida está dentro de ese misterio del Padre. Aprendamos a vivir entonces en el amor de Cristo. ¿Qué podemos pedirle? ¿Qué necesitamos? Yo creo, queridos hermanos, que algo que es muy importante, vivir en que dé el Padre el don que nos lleve a amar a su Hijo, el don de la apertura al Espíritu Santo, el don de la sabiduría evangélica, el don de vivir ciertamente como criaturas nuevas, para que, siendo testigos de Cristo, llenos de Él, pues aprendamos a vivir en esta fuerza. Un ejemplo maravilloso lo tenemos en todos los santos. San Pablo, como se nos ha indicado, los apóstoles, San Pedro, la misma Santísima Virgen María. Y hoy, como se nos presenta en esta lectura, la presencia de Apolo. ¿Quién era Apolo? Un buen joven que conocía ciertamente el bautismo de Juan, no conocía el bautismo que procedía de Jesús, pero ciertamente cuando Priscila y Aquila lo encuentran en Éfeso, se dedican a formarlo, catequizarlo, formar su mente y su corazón como buen discípulo de Cristo, y después este joven se lanza a debatir contra los fariseos, los escribas, los judíos, y da testimonio con su vida y con sus palabras de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías Salvador. Por eso hoy le pedimos a Dios nuestro Padre que nos conceda en la fuerza del Espíritu Santo que podamos nosotros vivir unidos a Cristo, así como este joven y como todos los hombres y las mujeres santos. ¿Cuál es el santo de tu devoción?
a ese hombre, a esa mujer que tú puedes tener como un sabio, un santo que está en el cielo. ¿Cuál es su secreto? Este precisamente. San Francisco de Asís es mi patrón, el santo de mi devoción. Y cuántas cosas me enseña y nos enseña cuando nos dice, cómo fíjense ustedes qué se dice de San Francisco de Asís. Tomás de Celano, el primero de sus grandes biógrafos, dice que la gente miraba a Francisco como el hombre hecho oración, la oración hecha hombre, el hombre hecho oración. Y por eso tantas cosas, tantos testimonios, tantas enseñanzas nos deja San Francisco de Asís. Y la grandeza de San Francisco de Asís, podemos mirar tantos milagros que nos llenan de él. Pero la esencia de San Francisco, queridos hermanos, es la esencia de la vida cristiana que movió a los apóstoles y que nos debe seguir motivando y moviendo a todos y cada uno de nosotros. En Cristo unidos al Padre, en Cristo unido al Padre. Y en Él entonces mirarlo como nuestro hermano que nos conduce al Padre. Y Él entonces, desde el cielo, junto al Padre, intercede por nosotros. Y por eso lo que le pedimos al Padre en nombre de su Hijo nos da esa fortaleza, y por la fuerza de su Espíritu lo recibimos. Y por eso, hermanos, aprendamos este gran secreto que hoy se nos revela. Que cada uno con su propia vida pues pueda ser signo vivo de Cristo, signo del Evangelio, signo del reino. Es lo que le pedimos hoy en la oración a nuestro Padre. Concédenos pues los dones de tu Espíritu Santo para que cada uno, con su forma de ser, pueda atestiguar, pueda enseñar al mundo la fuerza de salvación. Continuemos pues nuestra celebración eucarística pidiéndole a Dios nuestro Señor que nos conceda ser signos vivos de la presencia de su reino. En Cristo al Padre por el Espíritu Santo. Sencillo. Ahora, hermanos, y oremos por la Iglesia, pueblo santo de Dios que camina en el tiempo, en el espacio, en la historia, para que en estas fiestas de la Pascua se renueve y pueda ser en medio del mundo signo de luz y signo de consuelo y esperanza. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos también por el Papa Francisco y por todos los obispos, para que puedan guiar sabiamente a la Iglesia y sostenerla, confirmándola en la fe, como el Señor nos pide, y puedan así cumplir fielmente la misión que de Cristo han recibido. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todas las familias, para que vivan en la paz y en el amor de Cristo. Oremos. Te rogamos, Señor. Oremos también por los que gobiernan nuestra patria y las naciones del mundo, que puedan encontrar en el mensaje del Evangelio que manifiesta la Iglesia la fuerza de la justicia, de la paz y del amor, en el respeto de la vida humana, de sus libertades y de sus derechos. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos también por la conversión de los que viven en situaciones que se oponen a la fuerza del Evangelio haciendo el mal, para que en su conversión el mundo encuentre la luz de Cristo. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos también por todos nuestros hermanos que sufren diversos males en su alma o en su cuerpo, especialmente por los que se ven pues asediados por esta pandemia. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que
encuentren la luz y la paz en Cristo. Oremos. Te rogamos, Señor. Padre de bondad, te pedimos que escuches y acojas benigno nuestra oración y nos concedas vivir siempre en la fuerza de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Porque tú solo eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Solo tú eres nuestro auxilio, Señor. Tú nos salvarás. Por este vino. Tus Fruto de nuestro trabajo, misericordias, ¿quién podrá salvar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Así recordamos la cena pascual. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de manos de este sacrificio para la gloria de Dios, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Proclamemos al Señor nuestro Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar,
para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, tu siervo San Francisco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Fray Abelardo Aranda,
Carmen Fernández Ángeles, Carmen Pérez de Raya, María Asunción Soria Rivera, Isaac Gamboa, Hortensia Romano Salgado y Fernando Martínez, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Unidos en el amor de Cristo y en la fuerza de su Espíritu Santo, oremos al Padre, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. La paz. La paz. La paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Este es Jesucristo nuestro Salvador, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, Señor, soy hija de que estés en tu casa, una palabra tuya basta para sanar.
Señor mío Jesucristo, yo creo firmemente que estás en la hostia consagrada así como estás en el cielo, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma, con tu divinidad. Yo quiero comulgar sacramentalmente, pero no pudiéndolo hacer. Ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido. Te abro mi corazón y me abrazo a ti. Te manifiesto todo mi amor. Tómame y concédeme esta comunión plena de fe y amor. Te has quedado con nosotros en este misterio eucarístico, pan de vida, cáliz de salvación. Para que nos unas plenamente con tu Padre, para que nos llenes de tu amor. Danos tu Espíritu Santo. Y concédenos vivir en esta nuestra historia, amándote con todo el corazón. Que podamos elevar siempre nuestro corazón al Padre para pedirle todo lo que necesitamos en tu nombre. Por eso ante el Padre ruega por nosotros. Y concédenos todas aquellas gracias que necesitamos para vivir guiados por tu Espíritu. Concédenos en el mundo ser instrumentos vivos de tu fe, de tu amor, de tu paz, de tu gracia. Amén. Oremos. A recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinan humildemente su cabeza, dicen amén. Después de cada una de las oraciones de la bendición solemne de la Pascua. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito, los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes han recibido el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que todos ustedes, por la fe,
que han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos irnos en paz a vivir con alegría nuestra fe en el amor a Dios y a nuestros hermanos. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Paz y bien.